Listo. Esto, bueno, vamos a empezar. Gracias a todos por acompañarnos un día más en estas reuniones. Hoy tenemos un tema súper chévere, entonces, pues para iniciar, les pido que allá donde estén nos acompañen con una oración. Entonces, pues inclinemos el rostro para orar. Señor, gracias te doy por este maravilloso día que nos has regalado, Señor, porque permitiste que estuviéramos acá reunidos para cada día aprender más de ti. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo esté en cada uno de nuestros corazones para así aprender mucho más sobre Él, mi Dios. Gracias y que podamos aprender mucho. En el nombre de Jesús, amén. Listo. Bueno, iniciemos. Bueno, entonces, nuestro tema hoy Hoy hablaremos sobre el Espíritu Santo. ¿Están viendo las diapositivas? Sí, ¿no? Bueno, entonces, iniciaremos contando la historia de Hudson Taylor. En 1849, en el pueblo Barnsley de Inglaterra, estaba Hudson junto a su madre en la biblioteca de, del padre, ¿sí? Y en ese momento, cuando Hudson entra, la madre automáticamente lo ve y se postra de rodillas y ella hace una oración pidiendo por su hijo y para que Dios interceda en su hijo y le toque el corazón. Hudson en ese momento, él siente una fuerte impresión de que Dios lo llamaba, o sea, él sentía como de que Dios me está llamando, no estaba haciendo las cosas bien, etcétera. En ese momento y años después, después de su conversión, Hudson fue uno de los primeros misioneros que fueron a China. Entonces yo les hago dos preguntas. Para ustedes, ¿quién tocó el corazón de Hudson y quién despertó el interés de Hudson? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dicen? El Espíritu Santo. Exacto. El Espíritu Santo fue el que tocó el corazón de este muchacho a través de la oración que la madre pidió. Entonces, es la principal obra del Espíritu Santo, hacernos un trabajo asombroso a la vista del ser humano. Es hacer un trabajo silencioso en el corazón de las personas. ¿Sabían que el Espíritu Santo sale en la primera y en la última página de la Biblia? Lo podemos ver en Génesis 1, 2 y dice lo siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces podemos observar que el Espíritu Santo participó de la creación. Y en Apocalipsis 22:17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente. También podemos observar que el Espíritu Santo aparece tanto en la primera parte como al terminar. Entonces ahora nos damos cuenta de la importancia de conocer más acerca de quién es el Espíritu Santo. Y es importante dedicarle este tiempo a saber realmente quién es y a qué se dedica él. ¿Qué conceptos tenemos de él? Muchas personas piensan que es algo abstracto, que es un fantasma flotante, que es una energía. ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen sobre el Espíritu Santo? Los escucho. Pues para mí el Espíritu Santo hace parte de la divinidad también. Creo que eh, si Dios lo dejó como único representante de Él en este momento de la tierra, es porque cumple una función muy relevante en nuestros tiempos y siento que Él es el que toca nuestros corazones, el que nos mueve, el que nos dicta en ocasiones como que cuando hacemos algo mal,
y nos dice o sentimos nosotros más bien que no está bien lo que estamos haciendo, entonces siento que es parte de Dios y tengo la plena certeza que es el único representante de Dios en la tierra en este momento. ¿Alguien más quiere opinar? Bueno, Bueno, pues lo poco que yo sé, porque tampoco es que sea un tema que haya profundizado mucho, pues el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Pues Dios son tres personas, algo que pues de pronto no entendamos completamente. No sé si algún día lleguemos a entenderlo, pero mientras tanto pues lo creemos por fe. Dios es tres personas, un mismo Dios, ¿sí? Y esas tres personas, una de ellas es el Espíritu Santo, es personal. Eh, Hay muchos que dicen, no, es sencillamente como la parte espiritual de Dios, alguien volando por ahí. Bueno, no sé qué conceptos haya, ¿no? Pero lo poco que he estudiado de la Biblia, pues el Espíritu Santo es una persona real, ¿sí? Así como Jesús y así como Dios, ¿sí? ¿Cuál es la misión de él? De pronto es una misión diferente a la de Jesús y es una misión diferente a la de Dios, porque yo entiendo que cada uno cumple una misión, ¿sí? Pues la del Espíritu Santo es hablar a nuestros corazones y como lo dijo mi tía, eh, eh, es el representante de Jesús aquí. Cuando Jesús asciende al cielo, él dice, no se angustien porque viene, yo estoy muy contento de irme porque va a venir alguien reemplazándome, súper genial, que los va a ayudar y va a estar con ustedes. Entonces, es alguien tal como él, ¿sí? O sea, a la misma altura que él. es totalmente cierto. Y aquí nos dicen que el Espíritu Santo es una persona. ¿Y por qué el Espíritu Santo es una persona? Porque él tiene intelecto, tiene voluntad, tiene emoción, él actúa, él nos oye, nos habla, él decide, él nos corrige, nos convence, él intercede por nosotros, nos glorifica, ama, consuela y se entristece. Y el Espíritu Santo se ofende también. Entonces, estos son sentimientos que una persona y un ser humano tendría, más no un fantasma, más no algo abstracto, ¿cierto? Más sin embargo, aquí tengo tres versículos de la Biblia donde nos dan a entender los sentimientos que tiene el Espíritu Santo. Y es como una evidencia, como algo que lo aprueba de que Él es un ser humano. Entonces, encontramos en Efesios 4:3 que dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados por el día de la redención. Entonces nos damos cuenta, aquí en la palabra que dice no contristéis, nos damos cuenta de un sentimiento. En Hechos 16:6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra. Dice Pablo que fue prohibido. O sea, nos damos cuenta que el Espíritu Santo tiene voluntad, ¿cierto? Y en Hechos 15:28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Nos damos cuenta que también tiene voluntad, que tiene capacidad de tomar alguna otra decisión. Vamos a hablar sobre los atributos del Espíritu Santo. Entonces, en primer lugar, tenemos que el Espíritu Santo es alguien omnisciente. ¿Y por qué es alguien omnisciente? En 1 Corintios 10 y 11 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Si todo lo sabe, es una persona omnisciente. En la parte de omnipotente, encontramos en Romanos 15:19 y dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo le he llenado del Evangelio de Cristo, donde vemos que dice con potencia de señales, nos damos cuenta que el Espíritu Santo tiene poder también. Y en la parte donde dice omnipresente, encontramos el Salmo 139:7, que dice,
¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Nos damos cuenta que el Espíritu Santo está en cualquier lugar y está en todos lados. Entonces, si el Espíritu Santo es omnisciente, es omnipotente y es omnipresente, con seguridad podemos decir que estamos hablando del mismo Dios. Listo. Entonces, aquí nos damos cuenta y tenemos dos historias. En la creación, cuando Dios crea al hombre, dice, hagamos al hombre. Y la palabra hagamos significa que no había una sola persona, habían más. ¿Y quiénes eran? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y en el bautizo de Jesús, el Espíritu Santo descendió como una paloma, pero esto no significa que realmente sea un animal, sino que tomó figura de ella. Y cuando Jesús mandó a bautizar, dijo que los tres tenían que ser invocados en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta que también cumple un papel muy importante, ¿no? Y para finalizar, vamos a hablar sobre la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Y qué es la blasfemia? Es perder la conciencia del pecado. Recordemos que Dios nos ama, recordemos que Dios nos perdona y Él sigue trabajando en nosotros. Cuando hablamos sobre perder la conciencia del pecado, nos referimos al punto del ser humano donde ya no sabe, no quiere saber nada de Dios, donde no tiene como ese sentimiento de arrepentimiento. Y cuando hablamos sobre que Jesús, Dios sigue trabajando en nosotros, es porque el Espíritu Santo está actuando cuando cometemos un pecado, sabemos que lo estamos cometiendo, pero llegamos al arrepentimiento. Entonces ahí es cuando vemos que el Espíritu Santo está intercediendo en nosotros. En la Biblia encontramos asesinos arrepentidos, que van a ir al cielo, como es en el caso de Pablo, que es un asesino arrepentido. También como ejemplo tenemos a David, que adulteró y él se arrepintió. Entonces ahí nos damos cuenta que Dios nos ama y que Dios nos perdona y que Dios sigue trabajando en nosotros. No importa lo que hemos hecho en el pasado, Él sigue recurriendo y Él sigue mostrándonos cuál es el camino. ¿Y qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Es esa rebeldía donde el ser humano no quiere más, no quiere saber más de Dios, no quiere arrepentirse de sus pecados, no tiene conciencia del pecado que está haciendo. Y ahí es cuando Dios nos dice, levántate, que yo te ayudo, que yo echaré todos sus pecados y me olvidaré de todos ellos en lo más profundo del mar. Y no nos olvidemos que el mayor milagro es que Dios puede ser y está transformando nuestros corazones. Ese es el mayor milagro hablándolo espiritualmente, porque a veces nos dejamos llevar de que no, el mayor milagro quizás sea que me sane o que me dé un trabajo, lo vemos como hacia la parte material, pero no sabemos que el mayor milagro es que Él cada día está tratando de transformar nuestro corazón y que gracias al Espíritu Santo nosotros hemos dejado que Él todavía interactúe y que Él todavía esté junto a nosotros. Y pues ya, ese es el final de esta clase. Espero que les haya gustado y pues bueno, que hayan aprendido mucho más. Yo la verdad aprendí también de todo, pues de lo que estudié, no tenía conocimiento realmente si era una persona, era una paloma, o bueno, igual en la Biblia también habla y yo lo iba a poner porque me explicaban sobre los símbolos en los cuales en la Biblia podemos encontrar al Espíritu Santo y lo iba a poner, pero me di cuenta que era un tema que próximamente lo van a decir, entonces pues no me iba a saltar a eso. Y pues bueno, hagamos una oración. Señor, te damos gracias porque sabemos que a pesar de nuestros errores, tú sigues ahí trabajando por levantarnos y ayudarnos, Señor. También te damos gracias porque dejaste que el Espíritu Santo también cumpla su tarea, Señor, y aún está
tocando nuestras mentes y nuestros corazones. Te pido que nos ayudes, Señor, a romper cualquier barrera y a levantarnos junto a ti para podernos preparar para tu segunda venida. Cuídanos y guárdanos esta noche. En el nombre de Jesús, amén.